Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias por en primer lugar, a Shalom por tomarme en cuenta para poder compartir eh, parte de las experiencias que hemos tenido durante un par de años atrás. Pues agradecerles a cada uno de ustedes también por tomar su tiempo. He estado escuchando a cada uno de ustedes en las presentaciones y me llama mucho la atención en el tema de digamos, las perspectivas que cada uno de ustedes como participantes, los escuchaba por ahí, tienen acerca de la ponencia de esta tarde. Pues comentarles que esta tarde pues vamos a conversar un poco. Realmente me gustaría hacer algo estilo conversatorio. Perdón, ahí como... Ok, no sé si todos logran observar en sus pantallas la presentación, ¿verdad? En cualquier momento de la presentación pueden interrumpirme, no hay ningún inconveniente y pues siéntanse en confianza, ¿verdad? De poder realizar algún comentario y por supuesto estamos a la orden para poder apoyarles en resolver alguna duda de lo que acá se presente. De igual manera, hola Jairo, perdón Jairo, la interrupción, sí, Jairo. sí, ¿Podría ponerlo en pantalla completa? sí. Gracias. De hecho, lo tengo en pantalla completa. No sé si lo logran ver ahora en pantalla completa. No, Jairo, lo tenemos siempre. Ahora veamos, se desapareció. Lo está ajustando. Y si no se puede, pues Sí, un está bien segundo. que quede así como lo tenía Jairo. No hay problema. Si lo logramos visualizar siempre. Ok, creo que ahora sí lo vamos a poder ver. No sé si logran Excelente. observarlo en pantalla completa. Sí, Jairo, gracias. Ok. Ok. Eh, quizás en esta tarde pues vamos a comentar un poco sobre las experiencias de implementación de riego y fertirriego en cultivos extensivos y cuál es la importancia que esto tiene en el uso eficiente del agua. Cabe aclarar de que si bien es cierto, y también por el público que he escuchado, el enfoque probablemente de la presentación se base en algún momento en cultivos extensivos, pero eso no quiere decir esta misma metodología que vamos a ver y los mismos principios puedan ser aplicados para áreas pequeñas. Se escuchaba ahí algún amigo que decía el tema de huertos, se escuchaba a alguien también, uno de nuestros productores allá en la zona norte del país, y que perfectamente todo lo que conversemos puede apegarse directamente independientemente, perdón, del área del cultivo, ¿verdad? Así es que sean todos bienvenidos a la presentación. Vamos a iniciar. Antes de iniciar, vamos a ver. Quiero poner en contexto, digamos, siempre es interesante poner en contexto el tema del agua en el planeta Tierra. Si nosotros empezamos a observar los datos y nos damos cuenta que el planeta Tierra tiene el 97.5% es agua, puesto por agua. Ahora, ¿qué clase de agua es? Del 97.5%, el 2.5% es agua dulce. El resto es agua salada de los océanos. Y si nosotros extraemos ese 2.5%, que son aproximadamente 35 millones de kilómetros cúbicos, o sea, una gran cantidad de agua, el 70% de entrada no la podemos utilizar, ¿verdad? Porque se encuentra congelada, está congelada en glaciares, nieve, y no se puede utilizar, ¿sí? El 29% del agua dulce se encuentra de manera subterránea y digamos que es un poco más difícil poder ser utilizada, principalmente por que hay que incurrir en costos para su uso. Y únicamente el 0.3% es el que se encuentra fácilmente disponible en términos de operación, ¿verdad? Y que se refiere a ríos, lagos y algún tipo de pantano, ¿verdad?
sí es importante que antes de la presentación tengamos en contexto esto. ¿Por qué les decía que lo pongamos en contexto? Porque al final, de todo el planeta, ¿sí? Tierra, el 97.5% es agua. Entonces, de ese 97, la gran inmensidad que tenemos una disponibilidad bien poca, ¿verdad? De agua ilimitada, de agua dulce, y que es utilizada para riego. Y que es utilizada para todo, perdón. Ahora, ¿cómo vemos el consumo global del agua? Respecto al 100%, ¿verdad? El 70% del consumo lo utilizamos en agricultura. Ahora, lo utilizamos en agricultura para generar alimento, ¿verdad? Para generar alimento que al final pues nos va a servir al ser humano, ¿verdad? Y por supuesto algunos derivados. El 22% del agua que se consume es utilizado por la agroindustria o la industria en general, agroindustria, industria, etcétera, y únicamente un 8% es utilizado en el quehacer diario. En el quehacer diario, casa y todas las actividades que conllevan, digamos, el que la población pueda vivir, etcétera, el baño, sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que tengamos claro que el 70% los usuarios directos somos la agricultura. Todos aquellos que trabajamos en agricultura somos los usuarios grandes del consumo de agua a nivel mundial. Es por eso que es importante que nosotros podamos definir y tener algún tipo de control y uso eficiente del recurso para poder evitar, ¿verdad?, un consumo excesivo y en algunos casos innecesario del recurso agua que pudiera estar en detrimento en algún momento del medio ambiente, ¿verdad? Si lo aterrizamos al contexto de El Salvador, ¿verdad? Para aquellos que nos visitan, que nos ven, nos sintonizan desde otro punto del hemisferio, en nuestro país, siendo un país pequeño, ¿verdad? El 76% del agua y de los sistemas de riego que nosotros utilizamos es gravedad, ¿verdad? Gravedad. En algunos casos le llaman al llamado inundación, ¿verdad? Y así sucesivamente, si observan ustedes en la gráfica, los porcentajes únicamente utilizan 10% en riego por aspersión, un 7% en goteo y un 7% mixto, es decir, no sabemos qué es lo que se está, ¿verdad? Es decir, que en nuestro país existe un gran potencial para poder hacer algunas mejoras respecto al uso del recurso hídrico destinado para la agricultura. Respecto al riego por aspersión, que es otro de los métodos, es una modalidad de riego a la cual yo le denomino que trata de simular lluvia, y esta es generada por un dispositivo al cual nosotros le llamamos aspersor, ¿verdad? O emisor. Y por último, la microaspersión, ¿verdad? Que es un riego muy semejante al anterior que hablábamos, que es aspersión, pero con la que es de más localización, es decir, es más localizado. Se considera un método de riego localizado y en algún momento consume menor cantidad de agua que el de aspersión. Más adelante en la presentación vamos a ver un estudio de casos sobre lo que les estoy comentando, sobre los consumos de agua respecto a los diferentes métodos y suena bastante interesante que lo podamos compartir. En el caso de los procesos para implementación de los proyectos, definimos como una primera fase el elemento de la información básica. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, ya sea para un cultivo de una manzana, media manzana, un huerto, o inclusive para cultivos grandes de 100, 200, 1000 manzanas, creemos que este método de las 3 fases nos va a ayudar a nosotros de manera ordenada un proyecto que nos permita garantizar al final un buen resultado de funcionamiento del sistema. Entonces, definimos como la primera fase el levantamiento de la información básica para esto, lo cual es prácticamente conocer en primer lugar la topografía del terreno,
Esto quiere decir que esto va más encaminado a cuando son áreas en gran escala. Sin embargo, cuando son áreas pequeñas, de igual manera es necesario levantar un plano topográfico, pero sí al menos curvas a nivel y poder tener claro cómo está la topografía del terreno. Importante de igual en la fase 1 poder obtener toda la información del suelo. ¿Qué tipo de información de suelo debemos obtener? Debemos obtener la clase de suelo, ¿verdad? La profundidad efectiva del suelo de igual manera y por supuesto conocer, digamos, información de la zona donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Por qué información de clima? Porque nos va a permitir estimar en algún momento cuál va a ser nuestra lámina de cuál va a ser nuestra cantidad de agua máxima que podamos llegar a utilizar y que por supuesto lo vamos a ver en la siguiente fase. Y por último, la información de agua, que es bastante importante tener. ¿Por qué menciono la fuente de agua? Muchos de los proyectos que hoy en día han fracasado por el tema de desconocimiento de la fuente de agua. Es decir, conocer qué cantidad de agua tiene y qué calidad de agua estamos utilizando para el proyecto. Cuando me refiero a cantidad, es conocer honestamente si nos va a alcanzar, por decirlo de esa manera, la cantidad de agua que la fuente nos puede brindar para cubrir el requerimiento hídrico en la época más complicada del cultivo, ¿sí? O donde va mayor cantidad de agua. Y por otro lado, la calidad, porque la calidad nos afecta en algún momento en la operación del gotero. Hay calidades de agua con altos contenidos, por ejemplo, de carbonatos o con altos contenidos de hierro. Eso nos pudiese afectar en algún momento, taponamientos y con obstrucciones de gotero, ¿verdad? Que prácticamente reducirían la vida útil del sistema. Por esa razón es importante que en esta fase podamos levantar toda la información requerida, ya sea de una, ¿verdad?, pequeña, de un huerto, o como de un proyecto de gran magnitud, es decir, con un proyecto grande. Entonces, es importante que tengamos bien claro cuáles son estos cuatro requerimientos de la fase 1 que nosotros determinamos como informática, porque esto nos va a dar pie a que podamos realizar la fase número 2, que es el diseño técnico, la propuesta de riego o del sistema. ¿Qué conlleva esto? En la propuesta técnica nosotros realizamos, o está compuesta más bien por 3 tipos de diseño: el diseño agronómico, el diseño geométrico y el diseño hidráulico. El diseño agronómico no es más que conocer cómo se va a comportar los recursos hídricos del cultivo, ya específicamente del cultivo que vamos a regar durante una temporada, ¿sí? Es decir, conocer qué cantidad de agua en ese diseño se determina, qué cantidad de agua voy a aplicar y cuál va a ser los intervalos que voy a aplicar esa cantidad de agua. Por supuesto, esto viene, digamos, a calcularse de acuerdo a la información que se levanta en la fase 1. Posterior a esto, ya también con la información levantada de la fase 1, podemos diseñar nuestro, valga la redundancia, diseño geométrico, el cual consiste en conocer cuál es la disposición espacial de tuberías principales, secundarias, surcos de siembra, etcétera. Y por último, dentro de esta fase, el diseño hidráulico, el cual tiende en corroborar las condiciones del diseño geométrico y asegurarnos que tanto diámetros largos de tubería, potencias puedan funcionar, ¿verdad? Esto de manera, por supuesto, teórica, apoyándonos en algunos casos, las curvas de funcionamiento de bombas, etcétera, que nos pudieran aportar al diseño hidráulico. Vuelvo y repito, esta parte es fundamental porque es donde se define, estas 3 definen cuál va a ser el futuro del proyecto, ¿verdad? Y específicamente en proyectos donde acciones son en algunos casos riesgosas. Entonces, desde esa perspectiva, podemos nosotros tener claro cuál va a ser el costo de esto, ¿verdad? Una vez tengamos cada uno de estos diseños,
podemos tener una perspectiva de cómo va a ser el costo del proyecto y los requerimientos de inversión, y ahí podemos empezar a sacar ya nuestro análisis económico, que digamos esa sería como una siguiente fase. Pero dentro de la fase técnica como tal, es importante que justo después de la fase de la propuesta técnica, debemos de tener una propuesta ya de manejo como tal del cultivo, cualquiera de los cultivos en los cuales se está instalando los sistemas. Y de igual manera, ver el tema de cómo vamos a fertilizar los sistemas, cómo vamos a fertilizar el cultivo. En ese sentido, la 3 tiene a cargo, digamos, o la podemos desglosar en la realización de análisis de suelo, análisis de calidad de agua, monitoreo, prácticamente el monitoreo, porque no solo vamos a levantar una sola vez los análisis de agua, sino que después se continúan en el monitoreo, para conocer de igual manera si no va a existir alguna interacción con los fertilizantes que podamos utilizar, ¿verdad? Si las condiciones o la calidad de agua no van en el tipo de fertilizante que pudiésemos utilizar. Y por supuesto, también dentro de esta fase encontramos los requerimientos del cultivo, que cada uno de los cultivos tiene determinadas cantidades de elementos, tanto macro y microelementos, que requiere la planta, ¿verdad? Entonces ya están calculados, ya hay tablas a nivel, digamos, internacional, que de ciertos cultivos que nos permiten conocer el requerimiento de cada uno de ellos, ¿verdad? Y con esto nosotros podemos estimar en algún momento, si todo sale bien, podemos estimar cuál va a ser la producción que pudiésemos llegar a obtener de cara a la operatividad de los sistemas, ¿verdad? Y nos vamos a ir viendo cada una de las fases. Dentro de la fase 1, que es lo que les comentaba, es importante tener clara la información sobre clima, suelo, agua y planta, ¿verdad? Esto es lo que les hablaba sobre los diseños de la fase 2, la parte de los diseños tanto agronómico, geométrico, hidráulico, que se desarrollan en la parte de implementación. Y aquí sí aterrizamos ya lo que ustedes están viendo en pantalla a un esquema básico, muy básico, digamos, de lo que pudiese ser los componentes de un sistema de riego, ¿verdad? El sistema de riego parte desde la fuente de agua, luego continúa con los equipos de bombeo, que son los encargados de impulsar el agua y darles su presión, ¿verdad? Y por supuesto, los equipos de filtrados, dependiendo el tipo de agua a utilizar, si es agua subterránea o si es agua superficial de una fuente que corre como un río o como un lago, así va a depender de igual manera el tipo de filtro que se va a utilizar. Y posterior a esto, pues, tenemos ya la red de tuberías, tanto principales, secundarias y terciarias, ¿verdad? Es decir, principales, aquellas que conducen las mayores cantidades de agua directamente hacia las válvulas que controlan las áreas de riego, y las secundarias las conocemos como portalaterales, o son aquellas donde van conectados cada uno de los laterales de riego, y en la terciaria, pues nosotros conocemos como terciarias como laterales o terciarias, ¿verdad? Esto está muy, digamos, va a depender. En algunas partes del mundo lo conocen únicamente como laterales, en otras partes le llaman que es tubería terciaria, pero realmente pues es cuestión de conceptual nada más. Y por supuesto lo que les comentaba, la fase de la parte de fertilización, ¿verdad? Que es importante tener claro cómo vamos a realizar la fertilización para que nuestro proyecto pues salga de la mejor manera. No solo el sistema de riego de por sí, y yo lo digo muy claro, los sistemas de riego por goteo no son mágicos, ¿verdad? Sino que van acompañados de toda una secuencia de labores en cada uno de los cultivos y, por supuesto, un programa de un programa de fertilización muy ad hoc al cultivo que permita garantizar la producción.
Con el sistema de riego ya me atrevería a decir que tenemos un 60%, 70% ganado, ¿verdad? Con la disponibilidad de agua que le colocamos a la planta. Pero esto quiere decir de que no tenemos, sino que también el 40% restante es parte de manejo y por supuesto es parte de cada una de las labores que se desarrollan, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, la implementación de los sistemas de riego en el consumo de agua, si lo medimos en términos de eficiencia, podemos decir que los métodos de gravedad o método por inundación, entre un 40 a un 50% de eficiencia, los sistemas de riego por aspersión entre un 50 y un 70%, el riego o el microaspersión, como les comentaba, por ser de manera localizada, cierta manera localizada, se considera como un 80 o un 90%. Por supuesto, el riego localizado, como lo es riego por goteo, estamos hablando de eficiencias arriba de un 90%. Ok, vamos a ver muy rápidamente un estudio de casos sobre la implementación de los sistemas de riego en cultivos extensivos en el país, específicamente caña de azúcar. Estamos observando en pantalla un proyecto aproximadamente de 104 hectáreas, son más o menos 148 manzanas más o menos, donde se cultiva caña de azúcar. Su fuente es agua superficial, es un río, y su método de riego es goteo. Vuelvo, como les mencionaba al inicio, esto no quiere decir que esto no podamos extrapolarlo o compararlo con un proyecto de un huerto o una parcela, ¿verdad? O sea, el procedimiento es el mismo, las fases son las mismas. En este caso lo que cambia, digamos, es la dimensión del estudio, pero creería yo que no hay ningún inconveniente y el mismo proceso se puede aplicar para cualquier proyecto que podamos desarrollar. En este caso, este proyecto que se desarrolló de estas 104 hectáreas, como les mencionaba, su fuente de agua es un río, y ahí sí, se levantó justamente la información básica, ¿no? Dentro de la información básica que nosotros obtuvimos o que sacamos fue en la parte climática, los periodos altos de evaporación, es decir, la parte climática, la evaporación era en el mes de abril con 6.3 milímetros de evaporación de agua, ¿sí? Ahora esto al extrapolarlo del cultivo y multiplicarlo por el tema del KC, ¿verdad? Para conocer la evapotranspiración del cultivo, ya eso pues cambia, ¿verdad? Y esa al final es nuestra lámina máxima de diseño, ¿no? De igual manera, obtuvimos ahí en la investigación cuáles son el régimen de lluvia durante el año y saber en qué periodo del año nosotros no vamos a regar, ¿verdad? Tener operativos los equipos únicamente en la época donde vamos a realizar el riego por goteo, ¿verdad? De igual manera, en este caso se levantaron algunos análisis de agua, se sacaron análisis de agua del río. Sin embargo, por ser un tema de río y porque su afluente es cambiante, ¿verdad? Su flujo, perdón, es cambiante, vemos la necesidad de realizar frecuentemente los análisis para ver que todo vaya en orden y que la calidad de agua que estemos extrayendo no sea complicada para el sistema y pueda dañarlo. No se realizó un estudio, no se realizó la extracción de agua subterránea debido a que las condiciones del agua subterránea, específicamente en ese lugar, no eran las adecuadas. En el caso del suelo, sí, se hizo un estudio del suelo. En ese lugar se determinó que era franco arenoso, franco arcilloso y una topografía bastante plana, ¿verdad? Con una pendiente máxima menor al 2%. Lo que ustedes están viendo en pantalla justamente es la fórmula como nosotros calculamos la evapotranspiración, ¿verdad? Que es evaporación por KC, y eso pues nos da el consumo diario de la planta. En este caso se desarrolló un proyecto, una propuesta más bien de fertilización y se lleva a cabo de acuerdo a cómo el cultivo extrae, en qué periodos extrae,
los nutrientes, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio, y el sistema de riego nos permite darle al cultivo, ya sea este o a cualquier otro, darle al cultivo prácticamente, como lo diríamos vulgarmente, en la boca, las cantidades de nutrientes que necesita en el momento que lo necesita, no solo en cantidad, sino que el tiempo necesario. Y por supuesto, como van directamente a la zona radicular, es de mejor manera aprovechado, ¿verdad? Porque ya entra directamente digamos, a la planta a través de la raíz y ya entra en una manera de solución, ¿verdad? Ya no la planta tiene ya no tiene que descomponerse en el suelo, sino que ya entra de manera en solución. Bueno, dentro de la implementación de los sistemas, respecto al uso del agua, si nosotros hubiésemos colocado estas 104 hectáreas bajo un método de gravedad y comparamos la cantidad de metros cúbicos por año que deberíamos de utilizar, ojo, aquí esto es por año, ¿verdad? Los volúmenes suenan un poco altos, pero esto es, ¿verdad? Necesitaríamos cerca de 3 millones de metros cúbicos si hubiésemos querido inundar por completo esas 104 hectáreas. ¿Sí? Si hubiésemos querido regarlo por aspersión, 2 millones de metros cúbicos. Y si hubiésemos querido regarlo lo que estamos haciendo por regarlo por goteo, no utiliza 1.6 millones de metros cúbicos al año. Esto es, en términos de agricultura, es bajo, ¿verdad? Si quisiéramos compararlo de gravedad, ¿verdad? Está, en el caso de aspersión, aspersión sería un 29% menos o un 47% menos del uso del agua respecto a gravedad. Si comparamos la aspersión con gravedad y goteo, tuviésemos un 29%, ¿verdad? Y un 26% en goteo. Y de igual manera en goteo versus gravedad y aspersión, tenemos la diferencia del 47% con gravedad y el 26% con el goteo, ¿verdad? En temas de producción, ¿cómo lo ves de producción? Si nosotros comparamos el no regar versus regar por aspersión y regar por goteo, si nosotros no regamos y lo comparamos con riego por aspersión, hubiésemos tenido únicamente un 28% de incremento en la producción, ¿verdad? Por diferentes condiciones, humedad o sobrehumedad, etc. Pero si lo comparásemos con riego por goteo, o por el mismo hecho de aplicar la cantidad de agua y el requerimiento nutricional, es decir, el fertilizante directamente a la zona radicular, tuvimos un 41% de diferencia con no regar. Si yo no riego y le pongo riego por goteo, la diferencia es de un 41%. Si lo vemos en la gráfica, tenemos un 41% más de producción, pero tenemos un menor consumo de agua. Y eso es interesante, ¿verdad? Producimos más con menos agua. Ese es el concepto al final, ¿verdad? Entonces, eso es parte de los beneficios o de las, digamos, de la responsabilidad que tenemos con el recurso hídrico de poder ser utilizado de manera rápida. Ahora, no todo es bonito, ¿verdad? Que dentro de los sistemas de riego por goteo. Existen, ¿verdad? O problemas que nos hemos topado en los sistemas de riego que son solucionables y que por supuesto son manejables, ¿verdad? Uno de los inconvenientes, digamos, más grandes es el tema de la inversión inicial. Se considera que el riego son inversiones altas al inicio, pero sus costos de operación pueden ser bajos, ¿verdad? Y más, debemos de realizar mantenimientos constantes de los sistemas. Esto en algún momento pudiese creerse que incrementa costos de operación. Sin embargo, sí es requerido el tema de estar pendiente de manera continua sobre las condiciones del sistema, ¿no? Tenemos altos riesgos de obstrucción y taponamiento, siempre y cuando no
si nosotros no estamos al pendiente de las condiciones, la calidad de agua y el mantenimiento de los sistemas de filtrado, vamos a tener riesgos altos de obstrucción y taponamiento. Si no tenemos claro cuáles son la calidad de agua y, por supuesto, el mantenimiento. Tenemos dificultades de labranza en sistemas subterráneos. En el caso de lo que vieron de caña de azúcar, la manguera está enterrada. Esta manguera no está superficial, sino que esta manguera va enterrada en el suelo. Por lo tanto, por estar enterrada, no puede realizarse una mecanización dentro, ¿verdad? Sí se puede realizar el corte mecanizado, que este es el caso de caña, porque así es, la mayoría de sistemas de riego por goteo se cortan en verde, no se quema, sino que se realiza a través de una cosecha mecanizada, pero por supuesto que no podemos meter un ápero dentro del campo a realizar un paso de rastra, un arado dentro, porque se encuentra la manguera, ¿verdad? En el caso de los sistemas de riego subterráneos, ¿verdad? Acumulación de sales, si no hay un adecuado manejo de las fertilizaciones, de los procesos de fertilización, podemos nosotros acumular sales dentro del suelo y provocar en algún momento, digamos, una situación no grata para la planta que pueda desarrollar su raíz y que pueda absorber el agua, ¿verdad? Principalmente en el tema de la disponibilidad. Y por supuesto, de igual manera, en aquellos sistemas que son subterráneos, existe un pequeño problema, digamos, o no, tal vez no problema, sino que un cuidado que debemos de tener, que son silenciosos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con silenciosos? Que no nos damos cuenta, usualmente, como son enterrados, no nos damos cuenta de cómo se encuentran los sistemas, ¿verdad? Y los únicos parámetros que nosotros tenemos para saber cómo se encuentra el sistema son caudalímetros, sensores de presión, sensores de humedad, que nos indican de cómo andarían los sistemas que están enterrados, ¿verdad? Esas son como las desventajas de los sistemas enterrados. Pero así como tiene desventajas, también tiene muchas ventajas. Y yo creería que aquí es donde pesa la balanza y se inclina más a las ventajas, es decir, pesan más las ventajas de los sistemas que sus desventajas porque son manejables. Hoy en día, gracias a la tecnología, existen grandes avances para poder darles por decirlo de esa manera, ese manejo correcto a los sistemas, ¿sí? Dentro de los beneficios, tal como lo observábamos, podemos aumentar la eficiencia del uso del agua, ¿verdad? Es decir, podemos regar más área con menos agua. Podemos, con la misma cantidad de agua, perdón, podemos favorecer la infiltración y el almacenamiento de agua en los suelos, principalmente en los que son más secos. Reducimos un 40% del volumen de agua utilizado al año y por supuesto tenemos una independencia de las condiciones climáticas. Uno de los desventajas de los sistemas de riego por aspersión es el viento. Cuando tenemos problemas de viento, los aspersores no logran regar de manera uniforme, cosa que no lo vemos con los sistemas de riego por goteo, porque en los sistemas de riego por goteo se encuentran o subterráneos o sobre el suelo, pero como van dirigidos en gota a gota al suelo, no están tan afectados por las condiciones de viento, ¿verdad? Nos permite mejorar el tema de los fertilizantes, la aplicación de los fertilizantes, y nos permite racionar y ser un poco más eficientes con el tema de los usos de fertilizantes. Como les repetía, el fertilizante lo ingresamos al sistema y va directamente a la zona radicular. Eso nos permite una mejor eficiencia y un mejor aprovechamiento por parte de la planta. También nos permite corregir, ¿verdad?, cualquier deficiencia nutricional del cultivo de manera inmediata, ¿verdad? Porque nos permite realizar las modificaciones de las mezclas de nutrientes que van a ser ingresadas al sistema de manera inmediata y en cualquier momento, ¿verdad? Y por supuesto, al final de todo esto, cada uno de los sistemas van desarrollados con el objetivo no de perder dinero, ¿verdad?, sino que también de que la inversión pueda salir, ¿verdad? Tanto los cultivos de los huertos caseros, etcétera, hay inversiones que se hacen, que sean pequeñas o grandes, pero no van con el sentido de perderlas, sino que van con el sentido de que obtengamos un beneficio por el uso de los sistemas. Y por supuesto, uno de los grandes beneficios que obtenemos es
el incremento de la producción, ¿verdad? El incremento de producción en cualquier tipo de cultivo. Vuelvo, insisto, creo que hay más beneficios que cosas malas en los sistemas, siempre y cuando se deban o se utilicen de la mejor manera. Hasta aquí podría comentarle yo en este momento sobre el sistema de riego por goteo. Honestamente, el tiempo ya se nos ha ido bastante rápido, ¿verdad? Sin embargo, esta es una primera jornada y pues en algún momento, si de ser requerido por Shalom, realizaron un diferente enfoque en algún momento de otra presentación, estamos a la orden, ¿verdad? Yo les agradezco por su tiempo, ¿verdad? Y no sé si estamos pendientes de la parte de preguntas y respuestas. Sí, gracias. Gracias, Jairo, por excelente ponencia. Estoy segura que todos hemos aprendido muchísimo. Y esta oportunidad daremos un espacio para las preguntas, sugerencias o dudas que hayan surgido durante la presentación. Así es que, Jairo, en este momento te vamos a trasladar las preguntas que vayan surgiendo. Otro aspecto es que quiero comentarles a nuestros participantes que pueden registrarse en el chat. He agregado un link para que registren su asistencia. Así es que ingresen al link y luego registren su asistencia, por favor, llenando ahí los espacios que se les solicitan. Bien, damos la palabra a alguien que quiera hacer una pregunta, un comentario. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Entiendo que en el caso del sistema de riego por goteo, para mi caso yo tengo un huerto casero. En este sistema, ¿el fertilizante es líquido el que se aplica dentro de este sistema de riego? ¿Va inmerso en el agua o es un sistema aparte para aplicar los fertilizantes para el caso mío, huerto casero? Gracias. Sí, de hecho, eso de los huertos caseros, pues existen algún tipo de dispositivos pequeños, ¿verdad? Que pueden ser utilizados dependiendo de la magnitud de los huertos, pero sí, definitivamente puede utilizarse lo que se conoce como fertilizantes hidrosolubles. Los fertilizantes hidrosolubles son los que, como su nombre lo indica, pues son solubles en agua y se preparan las mezclas de fertilizante y se inyecta a través de cualquier aditivo inyector, ¿verdad? En el caso de los huertos, he visto muchos huertos que utilizan Venturi, pequeños, por supuesto, son micturis que utilizan para poder ingresar las soluciones nutritivas justamente al sistema, ¿verdad? Pero sí, son fertilizantes hidrosolubles que pudieran ingresarse a un huerto pequeño. Muchas gracias. A través de micro, a la orden, a través de microventuris. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿O algún comentario? Vamos a ver. ¿Les ha gustado la presentación? ¿Algo que quieran agregar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Saludos, Dalila. Sí, gracias. De verdad, yo solamente consultar respecto a la nueva ley de agua que tenemos ya prácticamente en funcionamiento en el país. En algún momento ustedes como Asociación Shalom han pensado en hacer una socialización de esta nueva ley de agua y cómo se asocia directamente a los cultivos, ¿verdad? O sea, a la práctica agrícola acá en el país. No sé si ya manejan algo respecto a esto o tienen pensado en algún momento socializar esta relación que va a surgir, pues obviamente va a surgir de cómo se va a asociar, ¿verdad? La agricultura con esta nueva ley de agua ya en el país.
Bien, por el momento no sé, esta pregunta Sí, quizás creo ahí le que cedo la palabra a Rudy. a Rudy, le cedemos la palabra. Rudy, ¿estás por Sí, ahí, Rudy? gracias. Gracias, Carlos. Pues por el momento, como asociación, no lo tenemos planificado para, por lo menos para hasta agosto, que ya tenemos varias conferencias virtuales. Hasta el mes de agosto ya tenemos definidas otras temáticas, pero sobre el agua todavía no, pero lo podemos incluir allá por el mes de septiembre, octubre o noviembre, cuando ya tengamos a algún especialista de Israel o algún ex becario que haya ido también a Israel, ¿verdad? Y nos quiera compartir sobre el mayor tratamiento o uso y a la par de la ley, ¿verdad? La ley del agua, cómo podríamos mejor utilizarla en los cultivos también, ¿verdad? Sí, sí, es Gracias. correcto, es correcto. Bueno, Gracias. Gracias, Rudy. Bien, vamos a ver, ¿alguien más quiere hacer otro comentario interesante? Las preguntas, comentarios, iniciativas que puedan surgir a partir de esta interesante ponencia. A Jaime Moreno lo veo ahí interesado en hacer alguna opinión. ¿Cómo está? Conecte su micrófono, por favor, Jaime. Buenas tardes. Ahora Escucha, sí, ¿no? Jaime. Gracias. Muy bien, bienvenido. Gracias. Justo me voy agregando hace unos minutos. Regresé del oriente del país y corriendo a unirme. Ok. Ya casi. Bueno, Pero estoy atento. Muy amable. muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere dar una opinión o tienen alguna duda? Todavía Jairo se mantiene aquí pendiente. A ver, ¿quién más? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Okay. Pueden también, les comentaba, agregarse a la asistencia. Gracias. ¿Sí, Rudy? Sí, Jairo, los sistemas de riego por goteo, para cooperativas, así no tan de uso de maquinaria grande, pero sí he escuchado yo de sistemas de riego, como un kit de sistemas de riego para por lo menos un cuarto de manzana que se pueda utilizar. Hay aquí en el país algún kit de sistema de riego que puedan ser accesible para algunas Sí, cooperativas totalmente. o personas en particular. Sí, existe, o sea, existen ya los kits, ¿verdad? Diferentes empresas tienen sus kits ya destinados, inclusive ya viene completo, ¿verdad? Solo para colocar, digamos, las mangueras, ¿verdad? Y en base a un estudio, lo más recomendable es realizar un estudio pequeño previo, ¿verdad? No hacerlo tan astral, pero si se pudiese hacer, sí hay kits, ya que acá empresas que se dedican a la comercialización de sistemas de riego, ¿verdad? Ya existen. Y los costos, más o menos, ¿cuánto vale un kit? ¿Alguna idea? Ay, ahí sí me agarras en curva, Jaime, porque no sabría. Okay. No sabría, honestamente no tengo un dato por brindarles. Ok. Y dentro de dentro de las empresas acá en El Salvador que están distribuyendo o vendiendo estos kits, ¿podría darnos a conocer algunos nombres? Gracias. A ver, nos ponen en contraposición ahí, ¿no? Bueno, conste que no estamos haciendo propaganda en la empresa, conste, pero tenemos diferentes empresas. Está Netafim, que son una de las empresas más grandes a nivel mundial. Bueno, tenemos representaciones aquí de IRRITEC, hay empresas que tienen IRRITEC. Tenemos inclusive algunas empresas, no sé todavía si están comercializando Nandan Jane, que son nombres, digamos, de marcas que existen aquí en el país. Hay otros que son marca Toro, por ejemplo, marca IRRITEC, como les decía, Metzerplast, también hay algunos.
existe, digamos, variedad acá, ¿verdad? Pero los más fuertes sí, digamos que tenemos acá, creería que es Netafim y Nandanjen. Gracias. Jairo, uno A de la orden. los participantes tiene una pregunta. Dice, gracias, está súper interesante. Tengo 4.500 plantas de fresa y las riego por goteo. ¿Qué tipo de aparatos se pueden usar para medir el exceso de agua o la falta de agua en el cultivo de fresas? Ok, en el tema de los aparatos para medir la cantidad de agua, existen, bueno, habrá que ver dependiendo de qué tipo de tubería tengamos, los diámetros de la tubería, pero en el país podemos encontrar caudalímetros, que son un dispositivo que mide la cantidad, el flujo más bien, que pasa en ese momento por la línea, en la línea me refiero a la tubería, y también la va registrando, la acumulación. Entonces, tenemos un caudalímetro primero para poder medir el flujo, ¿verdad?, de agua, y en el caso para poder medir en el suelo, porque tendríamos que medir realmente en el suelo el exceso de aplicación o la falta de agua. Hay diferentes maneras, o puede ser inclusive de manera empírica al tacto para conocer si se encuentra dentro de los parámetros adecuados, digamos, de humedad o existe humedad, o en algún momento pudiésemos utilizar lo que se está utilizando mucho ahora en día, son sensores TDR que lo que hacen es medir el contenido volumétrico de humedad en el suelo, ¿verdad? Como para tener claro cuál es el porcentaje de humedad volumétrica que tiene el suelo y en base a eso poder regar. Otro de los equipos que se utilizan para regar, para medir el tema de humedad en suelo son los tensiómetros, que son bastante buenos y nos dan una medición bastante confiable. Lo que hace el tensiómetro es medir el potencial mátrico del suelo, ¿verdad? Es decir, medir la tensión a la cual se encuentra retenida el agua, y eso es un indicador también de las condiciones de humedad, ¿verdad? De suelo. Muchas gracias por la respuesta. Le agradezco muchísimo, muy amable. A la orden. ¿Su nombre, compañero? ¿Su nombre? Mario Alvarado García. Yo tengo fresas en Miramundo, Chalatenango, entonces acá la humedad a veces se vuelve muy relativa debido al clima y no podemos regar con un programa establecido debido a la cantidad de humedad que hay en este lugar por el clima. Interesante, gracias. Muchas gracias. Okay. Muy bien, entonces yo no sé si ¿usted conoce los cultivos que tiene el señor Gustavo Melgar de fresas? No. Ah. La pregunta era para mí. Sí. Sí, cómo no. Son muy diferentes las zonas, nada que ver una con la otra. Sí, el licenciado Gustavo nos invitó al cultivo de fresas en Apaneca y nos mencionó que tenían otros en Miramundo también. Sí, este es el que yo veo, el de Miramundo. Excelente. Las condiciones son diferentes, la cantidad de agua que llega. Ajá. El clima es totalmente diferente, puede pasar hasta 3 días sin riego debido al clima frío, helado y a las precipitaciones que hay de vez en cuando. Entonces me interesa mucho y le agradezco ahí al ingeniero porque medir la humedad acumulada en el agua para mí es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Bien, recordándoles a todos los participantes, por favor, registrar su asistencia en el formulario que les escribí el link en el chat. Entonces, por favor, ahí registran su asistencia. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Algo que tal vez no se abordó dentro de la presentación y ustedes estén interesados en saber. Este es el momento.
Ingeniero Jairo, ¿usted participó en capacitación en Israel de manera presencial o virtual? No, fue presencial, tuve la oportunidad de hacerlo de manera presencial. Excelente. ¿Hace cuánto estuvo en Israel? 4 años aproximadamente. 4 años. 2017. Antes de pandemia, justo. Sí, 14 años. Vamos a... Sí, antes de pandemia, justo antes de pandemia. Qué bien. Bueno, ni tanto, porque fueron 2 años. Sí, 2 años antes, pero qué privilegio, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia al conocer? Ok, una pregunta. ¿Sí, Jaime? No, continúe, luego la hago, gracias. No, solamente yo puedo esperar, no hay problema. Jaime, es su Gracias, gracias. Mencionó una pregunta, el ingeniero Jairo, mencionó una marca, el ingeniero Jairo, Netafim. Yo sé que ¿Sí? Probablemente no. ¿Sí? ¿Quién es, acá en el país, quién tiene la representación de Netafim? O hay varias. Yo pregunté una vez y me dijeron que eso se maneja directamente desde México. ¿Tiene alguna idea cómo es esto ahora? No, para nada. Bueno, vuelvo, insisto, no nos pagan les vamos a buscar, Jaime, quizás una patrocinio de estas marcas. No, pero sí, existe la marca Netafim como tal aquí en el país. Existe como tal. ¿Verdad? Lo que sucede es que hubo una fusión, por decirlo así, o una compra entre Amán con Netafim. Entonces, ya aquí en el país es Netafim como tal. Antes era Amanco, ¿verdad? Pero sí es Netafim. Netafim está aquí en el país. Gracias. El cultivo, es decir, el riego, el riego por goteo, ingeniero, ¿es adecuado para todo tipo de cultivo o en algunos casos es conveniente, en otros no? ¿Y por qué? Honestamente, el riego por goteo, pues podría decirlo y atreverme a decir en el 95% de cultivos, casi que el 100%, es totalmente recomendado y va a depender de las condiciones propias del terreno y de la calidad de agua, el uso de este o no, ¿verdad? No está condicionado digamos, a un tipo de cultivo específico, sino más bien está condicionado en algunos casos a las condiciones donde se va a instalar. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, el tema del agua, las condiciones de agua, pero para eso, pues existen métodos para tratar el agua y poder ser utilizada en goteo, pero eso se vuelve caro. Entonces, al final, el tema viene a redundar en el tema económico, ¿verdad? Pero sí puede ser utilizado perfectamente en cualquier cultivo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? En la Escuela de Agricultura, en la ENA, ¿tiene usted conocimiento si se usa este sistema? ¿O si se enseña a los estudiantes? Pues aquí tenemos al ingeniero Lino. Que nos cuente, por favor. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia, don Lino? Sí, tenemos algunas parcelas, pero no muy tecnificadas y tenemos problemas con la calidad del agua, porque las aguas de aquí de esta zona pues son aguas altas en hierro y carbonatos. Entonces tenemos problemas con taponamientos de goteros, de mangueras. Entonces tenemos que estar cambiando continuamente la manguera porque rápido se taponan. Entonces sí tenemos algunas parcelas en hortalizas, por ejemplo, pero a baja escala, ¿verdad? Muy bien, gracias. Quería hacer alguna observación, claro. Comentario, sí. O sea, para huertos pequeños, digamos, también existen, como decía el ingeniero, kit, o sea, a través de tinacos o tanques que
que se puede trabajar también debido a que el riego por goteo también requiere bajas presiones, ¿verdad?, de operación. Entonces también hay algunas personas que cuando tienen áreas pequeñas, digamos, pequeños invernaderos, utilizan ese sistema, y algunos también utilizan las soluciones, o sea, preparar las soluciones en el mismo tanque, o sea, para fertirrigar, ¿verdad? O sea, aunque no es muy exacto, muy tecnificado, pero sí es una solución que puede ayudar. Gracias. Vale. ¿Alguien más quiere aportar Por supuesto. otro elemento? Gracias. Sí, yo tengo una pregunta. En el caso del cultivo de tomate, ¿qué tipo de fertilizantes es el más apropiado para aplicar a estos cultivos? Gracias, ingeniero. Sí, vea, en el tema, ¿qué tipo de fertilizante? La planta requiere de muchos nutrientes, ¿verdad? Que por supuesto va a depender del tipo de suelo y de las condiciones de calidad del suelo que tengamos y de las cantidades, las proporciones al menos de los macronutrientes, lo que se conoce como nitrógeno, fósforo y potasio. Ya existen curvas de absorción del tomate, ¿verdad? Darle un dato así, mire, este es el mejor. No tengo, porque idealmente, en el caso de nosotros, la experiencia que hemos tenido no ha sido comprar una fórmula de alguna empresa, sino utilizar materias primas como urea, como MOP, utilizar inclusive digamos otras fuentes que son materias primas para hacer las mezclas nutricionales, hacer la mezcla en un tinaco, como decía el ingeniero Lino por ahí, y inyectarlas al sistema. Entonces no hay como una receta especializada para el cultivo de tomate, o darle una receta. Ahorita no pudiera porque no conozco, pero sí, digamos, a través de materias hidrosolubles como el sulfato de amonio, la urea, el MOP, el MAP, etcétera, que son fuentes de nutrientes, puede realizar la fertirrigación, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias. El ingeniero Lino mencionaba sobre algunos elementos que contiene el agua y que no podrían favorecer el riego por goteo. ¿Cómo hacer para conocer antes de aplicar ese sistema sobre la calidad del agua o los ingredientes? ¿Hay algún método para conocer esto? Claro. Sí, se envían análisis de agua, ¿verdad? Se toma una muestra de agua, se envían al laboratorio para conocer cuál es la calidad. En primer lugar, conocer cuáles son los elementos que nos están dando problema, en este caso el ingeniero de carbonatos y el hierro, ¿verdad? El hierro es uno de los principales enemigos de los sistemas de riego por goteo. Y luego, en primer lugar, conocer qué es lo que tiene. En segundo lugar, en qué concentración lo tiene, ¿sí? En qué cantidad lo tiene. Y en base a esa cantidad, proponer el método de control. En el caso de hierro, cuando son condiciones muy bajas o concentraciones bajas o moderadas de hierro, probablemente no se le agregue algún tipo específicamente en el tema de hierro, no se le agregue algún filtrado, porque los filtrados no van a quitarle el hierro, ¿verdad? El hierro únicamente es removido del agua a través de oxidación, y la oxidación se da a través de oxigenación, airear al aire, el agua. Entonces, existen varios métodos, por ejemplo, lagunas de oxidación, para justamente oxidar el hierro presente en el agua y posteriormente que esté oxidado, solo precipita, es decir, genera como costras o como precipitados en el agua, se asientan y ya pues perfectamente podemos utilizar el agua sin hierro. Hay otro método, por ejemplo, cuando no son tan altas las concentraciones, no se colocan estos métodos, sino que se hacen lavados frecuentes con ácido, ya sea ácido sulfúrico a bajas concentraciones, porque el ácido sulfúrico es un poco complicado de manejar y
requiere un permiso de defensa, o un ácido fosfórico, que es más fácil de utilizar, un poquito más accesible, ¿verdad? Sin tanto permiso de defensa, y que es más estable y que permite, digamos, la limpieza de las tuberías año con año. De igual manera, desde la selección del gotero, ¿verdad? Cuando vamos a instalar un sistema de riego por goteo, buscamos en la medida de lo posible, dentro de toda la gama de goteros que su laberinto, bueno, el gotero es compuesto por ciertas partes, pero una de las partes es un laberinto interno que tiene, que en el laberinto genera un flujo turbulento interno, que eso hace que evita en la medida de lo posible los taponamientos. Entonces, hay goteros ya diseñados en el mercado que tienen ese laberinto un poco más amplio para que nos dé un margen de seguridad, por decirlo de esa manera, para que corra más el agua, porque ahí se genera un flujo, es decir, en la velocidad del flujo, y eso hace que limpie. Pero en algunos casos, digamos, el laberinto es un poco más amplio para que tenga mayor capacidad. Entonces, hay maneras de cómo poder utilizar, digamos, los sistemas de riego con estas calidades de agua. Todo parte del análisis, pensar bien cómo se encuentra y ver las soluciones, y por supuesto, al final redunda en la parte económica, la operación. Exacto. Disculpe, ingeniero, ¿en qué lugar pueden hacer ese análisis del agua? ¿Qué lugares en el país? ¿O laboratorios? ¿O dónde es que se realizan estos análisis de agua? Mire, vuelvo, insisto, no nos están pagando, pero pudiese ser LEC, es un laboratorio que se encuentra acá cerca de la Universidad de Salvador, y pudiese ser FUSADES. FUSADES, en el laboratorio de FUSADES también hemos desarrollado ya, hemos tenido muy buenas experiencias con los análisis que nos dan ahí, ¿verdad? Pudiesen ser en esos dos lugares. Gracias. Y en algún momento, cuando no requerimos, digamos, datos tan precisos, en el mercado, usualmente ahora del acceso a los mercados internacionales a través de Amazon, eBay, ya venden unos kits pequeños de sensores o inclusive algunas viñetitas de colores. Uno introduce la viñeta similar como un papel pHímetro, y ahí va comparando, y es fácil, digamos, obtener algún kit que nos pueda dar una idea, tal vez no un dato preciso, pero sí una idea de cómo están, digamos, las aguas. Muchas gracias. Bien, aquí alguien, Rosa Castillo, hace un comentario, una pregunta, está muy agradecida por la conferencia, por la charla que usted nos ha impartido, y hace una pregunta que si nos puede ayudar, si usted conoce alguna organización en El Salvador que se encargue del aprendizaje a mayor profundidad sobre cómo desarrollar un huerto casero. ¿Existe alguna instancia, organización que dé capacitaciones y que dé talleres sobre cómo realizar un huerto? Sí, existen. De hecho, tal vez así como tal no, pero sí he tenido conocimiento de organizaciones ONGs, ¿verdad? Organizaciones no gubernamentales que apoyan, ¿verdad? Donde tienen sus zonas de influencia de este tipo de proyectos, ¿verdad? Quizás aprovechando que aquí está Jaime, lo vamos a comprometer a Rudy, pero creería que igual Shalom puede en algún momento, a través de toda la gama de becarios que tenemos, ¿verdad? De compañeros, armar algo ya más formal para alguien y profundizar, o más bien hacer un programa. Pudiese ser un programa de 3, 4, 5, 6 sesiones para ir profundizando. En la plática que tuvimos hace un momento, honestamente sí fue bastante superficial. Hay más detalles sobre cada uno de los puntos que hemos conversado, y que en algún momento pues esto pudiese ayudar a Rosa, digamos, esa información, ¿verdad? Y crear un curso ahí que sí le dejo la moción a Jaime para posterior a esta jornada de charlas que estamos haciendo con Shalom pudiese en un futuro crearse, ¿verdad? Que sería muy buenísimo, ¿verdad? En la formación técnica.
Sí, gracias Rosa y gracias Jairo. Sí, hace 15 días se dio una charla sobre huertos urbanos, pero podemos organizar otra para más adelante, viendo la necesidad o la petición de demanda, ¿verdad? Podríamos organizar otra más adelante sobre huertos caseros. ¿Cómo no? Muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Yo creo que bueno, algunos ya se retiraron, ¿verdad? En vista de eso, quizá vamos a ir cerrando este webinar agradeciendo a todos nuestros participantes y vamos a dar la palabra al presidente de la Asociación Shalom. Agradecimientos especiales para el ingeniero Jairo Sánchez por una excelente ponencia y por haber compartido de una manera extraordinaria sus conocimientos. Muchas gracias. Ingeniero, licenciado Jaime Zelaya. Perdón, y a la orden. Ok, gracias. Pues gracias al ingeniero Jairo por su amabilidad, muy fino. Jairo, gracias por estar pendiente de la asociación. A la orden, ahí estamos. Y ya hace algunos días o meses nos pusimos de acuerdo y tú dijiste muy amablemente que sí podías darnos esta conferencia. Y bueno, hoy fue el día, te agradezco en el nombre de la Asociación Shalom y gracias también a los presentes por aceptar la invitación y la próxima capacitación será el 24 de marzo. Ahí les vamos a hacer llegar la invitación. Le vamos a hablar sobre las prácticas inclusivas en las escuelas, más que todo para el sector de educación, pero siempre vamos a estar, cada 15 días vamos a estar dando una conferencia en distintas áreas, ¿verdad? Y va a depender también en la medida de que las personas que asistan hagan algún tipo de petición, nosotros lo vamos a considerar para futuras conferencias o webinars, ¿verdad? Si no las tenemos con otros ex becarios, podemos gestionar también con Mashal en Israel o otros especialistas que puedan tener en Guatemala de parte de la embajada o aquí también gestiones para impartir esos tipos de webinars. Pero es necesario que nos hagan la petición, así como ya le hizo Carlos y por la necesidad que planteó también Rosa, ¿verdad? Así es que muchas gracias por aceptar la invitación. Y ahí les vamos a estar invitando y a los que se inscribieron, pues si les interesa la presentación, se la podemos hacer llegar también. Muchas gracias. Shalom a todos, que el Creador les acompañe y les bendiga, ¿verdad? Muchas gracias. Tomando en consideración su palabra, licenciado, sí me encantaría que me compartiera la presentación y a la vez que me tomaran en cuenta dentro de la futura capacitación que fuese posible una capacitación técnica para los cultivos de huertos caseros, que sí me interesa también conocer más de este tema y sí estoy de acuerdo en participar. Así que quedo atenta a las invitaciones de ustedes y agradeciéndoles a cada uno. Muchísimas gracias. Muy bien. Desde Paraguay dice Vilma, felicitaciones a los amigos de la Asociación Shalom por esta excelente propuesta y la excelente ponencia que ahora ha participado. Otro aspecto que yo quiero mencionar es que esta conferencia, esta webinar, lo hemos grabado y probablemente lo van a tener disponible en el canal nuestro de YouTube. Ahí les dejo a Jaime para que les comente sobre este tema. Sí, ya tenemos un canal de la Asociación Shalom. Ahí les vamos a compartir también el enlace para que puedan ver la grabación en caso de que la quieran ver más detenidamente y por los que llegaron tarde también puedan acceder a la presentación, ¿verdad? Que nos hizo el ingeniero Jairo de este día. Muy bien. Les vamos a mandar el enlace también. Excelente. Muy bien. Bendiciones para todos entonces y que tengan un feliz descanso, un buen provecho de esa rica cena. Que Dios los bendiga a todos. Shalom. 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 Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, Lino.
Gracias a Dios. Buenas noches, adiós. Hasta pronto, shalom. Shalom. Shalom.